Preocuparnos por los alimentos que ingerimos se ha convertido en una tendencia cada vez más habitual en nuestra sociedad y además positiva, ya que no solo ayudamos a que la sociedad en general tenga un alcance mayor en cuanto a nivel de vida y que lleguemos a ser más ancianos, sino que vivimos mejor, mientras tanto, que también es muy importante. Educamos además a las generaciones futuras para que nazca de forma natural un estilo de vida saludable entre ellas. Sin embargo, existe un trastorno relacionado con la comida sana que dista mucho de ser conveniente. Se trata de la ortorexia. Queremos saber qué tiene de misterioso para nosotros, los que no lo conocemos, esta patología, cómo se detecta, y para ello vamos a hablar con Rubén Bravo, que es experto en nutrición y vocal del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto de la ortorexia, que yo no conocía el término, lo tengo que reconocer, ¿qué es? Bueno, pues ya la OMS lo ha detectado en un porcentaje bastante alto y principalmente es una obsesión llegado al trastorno compulsivo, donde pues esas personas que lo padecen tienen una obsesión directa con comer de una forma no solamente muy sana, sino buscando alimentos muy concretos, y al final este problema pues controla su vida. Es algo que es fundamental para desarrollar cada uno de los días, ¿no? Y para llenar la nevera y para seleccionar el modo en que comen, qué comen y cómo lo comen, ¿no? ¿Y cómo se llega a la misma? Bueno, pues es verdad que pues tanto en medios de comunicación como por parte de profesionales, pues intentamos transmitir un modo de vida saludable, cómo seleccionar los alimentos en un supermercado, cómo comer sano, hacer actividad física, y digamos que esto es buenísimo porque, como bien has indicado desde el principio, vivimos más años, vivimos con menos enfermedades, pero cuando cruzamos una línea, cuando solo buscamos de forma categórica alimentos biológicos, cuando no comemos en un restaurante porque pensamos que los alimentos no son correctos, entonces cuando empezamos a limitar nuestras relaciones sociales, empezamos a limitar nuestra vida, es cuando tenemos que empezar a detectar que posiblemente estemos padeciendo este trastorno. Yo he compartido Messi Mantel y a veces no he llegado a compartir con gente que, por lo que sea, pues una determinada dieta, un determinado régimen prescrito por un nutricionista, por un médico que la estáis siguiendo en ese momento, ha dicho: oye, pues perdona, pero es que yo, si vais a hacer una chuletada, yo no puedo ir, o tendré que pedir una ensalada. Sí que se ven, y bueno, pues no es infrecuente ver gente que se aparta un poco de lo que pues entre amigos o en familia muchas veces comemos, pero claro, me imagino que de ahí a saltar a algo tan, no sé, tan peligroso, vamos a decir, como la ortorexia, me imagino que ahí tiene que haber un camino casi de propia obsesión personal, ¿no? Es un camino obsesivo, ni mucho menos, es un poco bueno, pues esas personas que todos hemos detectado que están siguiendo una dieta, que quieren perder peso y bien, pues bueno, pues intentan en determinados ámbitos sociales controlarse o buscar otras alternativas, ¿no? Nosotros, o por lo menos la ortorexia va mucho más allá, es un modo de vida, se recorren varias decenas de kilómetros incluso para comprar, por ejemplo, un pan específico, o incluso hay personas que intentan cultivar sus propios alimentos, muchas veces no pisan supermercados, o incluso temen o les ponen muy nervioso cuando detectan pues que algún alimento lleva un excipiente y se lo han comido y les pone nerviosos, y además se les detecta también, o es otro punto donde se suele determinar cuando pues van dando lecciones de una forma muy imperativa a todos los que tienen alrededor. Bueno, tú come eso, te va a producir este problema o este otro, ¿no? Y al final, pues de una forma insistente, incluso pues sus relaciones sociales se van limitando y empiezan a tener problemas, ¿no?, de sociabilidad. Por lo que cuentas, Rubén, lo primero de todo que estamos detectando, que estoy detectando en esta entrevista, es que se convierte en un problema, vamos a decir, mental o psicológico, ¿no? Más allá de eso, ¿también tiene repercusión físicamente? Tiene repercusión física porque al final ellos siguen sus directrices y en muchos casos esas directrices las han escogido, pues bueno, de bibliografía o viene de información online que en muchos casos pues no es la correcta, ¿no? Y al final el llevar una vida excesivamente restrictiva en muchos grupos de alimentos pues empieza a crear problemas de desnutrición, empiezan a faltar nutrientes,
en muchos casos incluso son bajas en proteínas o retira los hidratos de carbono totalmente, y al final, pues por supuesto que empieza a haber problemas físicos, no solamente trastornos emocionales o trastornos del comportamiento en la alimentación, sino que también pues empieza a producir debilidad o excitabilidad o problemas de sueño, dolores de cabeza, porque empiezan a faltar vitaminas o minerales, ¿no? Me imagino que para los médicos no será fácil detectar que un paciente, que una persona que pasa por su consulta está padeciendo de ortorexia, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, se lucha mucho contra la obesidad, luchamos mucho contra el sobrepeso, y cuando detectamos una persona que sabe mucho o que sigue directrices saludables inicialmente, pues por supuesto que no se detecta como un problema, sino todo lo contrario, ¿no? Casi como un ejemplo a seguir, ¿no? Es la consulta tras la consulta cuando uno empieza a detectar pues ciertos comportamientos que cuando empezamos a hilar y empezamos a juntar, pues nos indican que se está produciendo un problema de ortorexia, ¿no? ¿Tu experiencia te dice que es más frecuente la ortorexia en la realidad entre las mujeres que entre los hombres, o no necesariamente? No necesariamente. Los deportistas, por ejemplo, ¿Sí? En muchos casos, por llegar a objetivos muy altos, a metas muy altas o a un físico determinado, pueden padecer perfectamente ortorexia, ya sea mujeres y hombres. Sí que es verdad que las mujeres porcentualmente se preocupan mucho más por su aspecto físico, por no padecer sobrepeso, sobre todo en los primeros niveles, que los hombres, que a nivel social pues cierta barriguita o cierto sobrepeso se asume perfectamente, ¿no? En este caso la mujer es mucho más crítica o sufre más el tener un aspecto físico con un poquito de sobrepeso que el propio hombre, ¿no? Sí que es verdad que siguen más dietas o acuden más a profesionales para perder peso, pero no obligatoriamente, o por lo menos desde la experiencia del Instituto Médico detectamos que hay más hombres o mujeres que padecen ortorexia. Más o menos podríamos decir que incluso 50%, ¿no? Me imagino que toda esta gente que desgraciadamente cae en la ortorexia será, bueno, pues carne de, y lo digo con todo el respeto para ese tipo de establecimientos, ¿no? Pero para mercados de comida ecológica, para todas las distintas ramas que han salido a la hora de tratar de naturalizar, entre comillas, toda aquella dieta que tengamos en el día a día, ¿no? Efectivamente, normalmente la persona que padece ortorexia pues casi no pisa supermercados, rápidamente los atanatiza y suele pues acudir a centros muy concretos o incluso pues bueno, incluso a la propia persona que cultiva el producto o que tiene una ganadería específica, porque ha detectado que la alimentación es natural, que no se utilizan piensos, que están en una zona determinada, ¿no? Al final el problema es que limita su vida y toda su vida se mueve con respecto a la forma de alimentarse y qué alimentos escoge, ¿no? Oye, Rubén, ¿y es fácil, difícil, costoso, depende mucho de las ganas del paciente y si lo entiende, salir de este, bueno, pues de este pozo, digamos, por llamarlo de alguna forma, de esta patología? Pues es muy difícil salir, sobre todo si se decide, principalmente suele detectarlo la familia, le suelen detectar y le suelen, digamos, insistir en que vaya un especialista, porque como estamos hablando se vuelve algo obsesivo y muy limitante, y bueno, pues al final es el trabajo multidisciplinar de nutricionistas, de naturópatas, de especialistas en nutrición, de psicólogos, los que poco a poco le van haciendo ver que tiene un trastorno de la alimentación, que por supuesto cuidarse y el comer sano es muy importante, pero no llevado al extremo hasta que domina tu vida, ¿no? Que es donde está el problema. Luego al final también son personas que son cultas, que han estudiado mucho, que tienen amplios conocimientos, a veces erróneos, otras veces no, sobre los últimos avances en alimentación, en nutrición. Y entonces a veces, pues como la persona que esté delante es una persona que no tenga muchísima experiencia, que no tenga mucha formación, pues a veces le deja sin herramientas o sin argumentos para poder debatir determinadas líneas, ¿no?, de la alimentación. Me imagino que por lo que estás contando y el tipo de obsesión, sobre todo propia de buscar online a través de libros y bueno, el mayor conocimiento posible, estaremos hablando de una patología que abunda, pues en la medida en la que sea, relativamente nueva, ¿no? Es relativamente nueva, empieza con el culto al cuerpo, empieza
con la detección que poco a poco todos vamos viendo que bueno, pues que hay alimentos que están cargados de azúcares o que les echan o que incluyen demasiados excipientes o demasiados componentes artificiales, ¿no? Y al final pues digamos que empieza a obsesionarse todo, a lo mejor primero con los hijos o personas que a lo mejor han perdido muchísimo peso, 50 kilos, y como ahora se encuentran tan bien y ven que su vida ha cambiado, pues se agarran a esa forma de alimentarse hasta el punto de volverla exagerada, ¿no? Y el no saltarse ni un poquito, digamos, lo que han ido aprendiendo y lo que luego ellos poco a poco han ido añadiendo dentro de esa cultura, ¿no? de la alimentación. Pues agradezco a Rubén Bravo, experto en nutrición y miembro del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, que nos haya descubierto qué es esto de la ortorexia, que a veces este tipo de enfermedades o este tipo de patologías se hallan un poco escondidas y no las conocemos. Hoy la queríamos poner encima de la mesa porque la consideramos que, bueno, pues es tan peligrosa, a pesar de ir por el camino de lo sano, toda obsesión pues no es buena. Rubén, gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.